Hola, vamos a hablar de un ejercicio del práctico de la semana 13 de la parte 3, que es el ejercicio 5. Ahí nos dan una función f de r en r derivable y lo que se nos pide probar es que si f' de x es menor o igual que un número m para todo x en r, entonces para todo a y b en r con a menor que b se cumple lo siguiente. Se cumple que f de b es menor o igual que f de a más m por b menos a. Y se nos pide interpretar esto gráficamente. Bueno, miremos f en el intervalo AB, o sea, fijemos un par de puntos a y b con a menor que b y miremos f en ese intervalo. Vamos a aplicar el teorema del valor medio de Lagrange. Entonces la gráfica de f tendrá alguna forma que está ahí. Tomamos el segmento que une los puntos AF de A y BF de B, y ese segmento tiene pendiente f de b menos f de a sobre b menos a. Lo que dice el teorema del valor medio es que existe un punto C entre A y B, o sea, existe un C en el intervalo abierto AB, de manera que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' de C. O sea, la tangente a la gráfica en el punto C es paralela al segmento este dependiente f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, si f de b menos f de a sobre b menos a es f' de alguien y f' siempre es menor o igual que m, f de b menos f de a sobre b menos a es menor o igual que m. Despejando, nos queda que f de b es menor o igual que f de a por m más m por b menos a. Ahora tratemos de interpretar gráficamente. Vamos a dejar a fijo y pensemos que b es una variable. Si hacemos variar b, esta es la ecuación de una recta. Entonces lo que tenemos es que f de b es menor o igual que eso, que es la ecuación de una recta. Voy a dibujar el punto A y ese no es el eje de las x ahora, es el eje de las b. Porque vamos a llamar b a una variable ahí. Esta recta de ecuación f de a más m por b menos a pasa por el punto A f de a y tiene pendiente m. Esa es la recta. Y si f de b es menor o igual que esa recta, vamos a ponerle un nombre a esa recta. Llamémosle r de b, a la función lineal cuya gráfica es esa recta. Entonces, lo que probamos ahí arriba cuando probamos esa desigualdad es que f de b es menor o igual que r de b para todo b mayor que a. Entonces eso quiere decir que la gráfica de f está por debajo de esa recta r. Esa es la interpretación